Me da a compartir. Doctor, si usted quiere, puede mandarle las diapositivas a Calle o a alguno de Y, nosotros y que él. y que lo hagan. A ver, entonces. Tan raro que no pueda que no pueda compartir, ¿no? A ver, bueno, voy a tratar de mandarle ahí, pero estoy tratando de compartir. ¿Por qué no me dejará compartir? ¿Cuál será el problema? Doctor, usted le está dando al cuadradito ese que tiene una flecha hacia arriba. Presentar ahora. Otra vez voy a salir. Hay una Bueno, flecha hacia arriba, sí, correcto. Presentar ahora. Ya le di a ese. sí. Listo. Y ahí le puede dar, por ejemplo, a toda tu pantalla. Toda tu pantalla. Pam. Ahí Eso. le di también. Selecciona ahí la pantalla en la parte superior. Ahí se ve una imagen. Selecciona esa imagen y Ah, le da a genial. compartir. Sí, perfecto. Yo creo que ahí sí vamos a poder verlos. Sí, señora, ahí ya la estamos viendo. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Ya estamos. Ok. Muy, muy bien. Bueno, jóvenes. Ahora sí. ¿Ya? ¿Quedamos bien? ¿Se oye bien también? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Listo, pues. Entonces, vámonos a ver la anatomía de la mano. Creo que lo primero que deberíamos decir es que la mano es un instrumento de precisión. La mano es un instrumento que sirve para que el ser humano pueda realizar casi que todas sus actividades. Cuando la mano eh, deja de o empieza a tener problemas, los seres humanos empiezan a tener también limitaciones funcionales. Es la evolución lo que estamos viendo en la mano y toda esa cantidad de elementos, articulaciones, ligamentos, relaciones, funciones, se han dado a través de la evolución del hombre. Entonces eso ha permitido que sea una especialización lo que llevamos a cabo. Bien, entonces empecemos por decir que es un elemento que está situado en el extremo distal del, de los antebrazos. A veces me preguntan, ¿y dónde comienza la mano? Entonces la pregunta puede ser para ustedes, ¿dónde creen que comienza la mano? Alguno que me diga dónde se le ocurre. Cualquiera, tranquilo. Doctor, en la porción en la que empiezan los huesos del carpo. Ajá. Esa es una buena posición, pero déme otra posibilidad. Al final de la articulación radioulnar distal. Bueno, esa es otra postura. Y una última, a ver a quién se le ocurre dónde puede empezar la mano también. Jóvenes. Pues la mano empieza realmente en el cerebro. Si ustedes van al libro de fisiología, van a encontrar el homúnculo mayor. ¿Recuerdan algo de fisiología cuando se representaba en el cerebro las estructuras y una de las mayores zonas, partes del cerebro está representada por una mano y en especial por el pulgar? Al decir esto, quiero poner de manifiesto que es una estructura especializada que trabaja desde el cerebro y que lo que hace es mostrar la evolución del ser humano. Pero para fines como más bien didácticos, digamos que hay una articulación radio cubital distal, hay una articulación radiocarpal y una relación articular a través del fibrocartílago triangular que unen el antebrazo a la mano.
Y de ahí en adelante hay una serie de huesos que son los que estoy tratando de mostrar acá, donde ustedes pueden identificar cada una de las estructuras de la mano. Entonces tenemos dos filas del carpo. Vamos a hacerla la primera fila, la fila proximal, está compuesta entonces por un hueso que se llama escafoides, por otro hueso que se llama piramidal. ¿Alcanzamos a ver el cursor? Sí, doctor. Sí Bueno, se el ve número bien. 8 que ustedes ven allí en la pantalla es el correspondiente al escafoides, el 7 al semilunar, el 6 al piramidal y el 5 al pisiforme. Esa conformaría la primera fila del carpo. La segunda fila del carpo, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, ese número 3 que ven que se articula prácticamente entre el número 7 y el número 8, que corresponden a una articulación condilar, lo podríamos decir, y que reúne al escafoide con el hueso grande, el semilunar. Y el 4 que está conformado por el hueso ganchoso. Y el hueso ganchoso se caracteriza por tener una apófisis, que es el gancho del hueso ganchoso si lo miramos en la cara anterior. Estas articulaciones tienen unas relaciones muy estrechas, en especial el escafoides, que es uno de los huesos más delicados, complicados y digamos que dinámicos que tiene la mano. Cuando hacemos movimientos de flexión, extensión y rotaciones, el escafoide tiene que ver con ese tipo de actividad. Y eso quiere decir que va a tener unas superficies articulares para el trapecio trapezoide, una superficie articular para el hueso grande, una superficie articular para el semilunar y obviamente la superficie articular que lo acerca a la superficie articular del radio. Ahora bien, hay que describir que la primera fila del carpo tiene una gran cantidad de elementos, como lo vamos a ver ahora, de ligamentos, en especial en los que se forman desde el radio al escafoides y al semilunar, desde el radio al escafoides al hueso grande y por el borde radial y por el borde cubital, desde el radio al semilunar, al hueso ganchoso, desde el radio al semilunar, al pisiforme y la gran cantidad de elementos que mantienen las estructuras unidas. Todo esto van a estar articulados por un elemento que se llama superficie articular de la cabeza del radio, que tiene unas carillas articulares donde se corresponden los huesos del carpo. Esos huesos del carpo, como lo vuelvo a nombrar, el escafoides y el semilunar, que están bien contenidas y bien descritas en la superficie articular del radio, y un fibrocartílago triangular que se extiende desde la estiloides del cúbito hasta el borde del radio, por encima de la articulación radiocubital distal, y que produce una especie de articulación o sitio de contención que tiene la articulación radiocubital distal, que está reforzada por ligamentos anteriores y posteriores y van a permitir el movimiento en la muñeca. Entonces van a ser una serie de elementos que van a permitir movimientos articulados. Por eso digamos que esa forma, como digamos que ese tipo de relación estrecha que existe. Y de allí en adelante empiezan entonces los huesos del carpo, del carpo, a tener relación con los metacarpianos. Los metacarpianos son 5, algunos más especializados que los otros, en especial el del pulgar, que es un metacarpiano que tiene una dirección hacia afuera de la mano, que permite la oponencia de la mano y que conforma, junto con el trapecio, este número 1 que ven acá, y esta de la articulación trapecio metacarpiana, que es una articulación sencilla de montar. ¿Alguno de pronto ha leído algo sobre esa articulación? No se queden tan callados que me asustan, muchachos. Doctor, que Esa es una articulación de tipo sinovial en la que hay un encaje recíproco entre los huesos, pues el hueso, entre los dos huesos, que permite el movimiento en los planos horizontal y vertical. No es triaxial, pero sí es biaxial.
Biaxial, exactamente. Precisamente esa es la gran especialidad que tiene esa articulación y que permite que el pulgar pueda llevar a cabo la acción al cual evolucionó. Por eso puede hacer una oponencia, por eso casi que si ustedes miran su mano, lo van a encontrar oponiéndose a los otros dedos y haciendo tal vez el punto máximo de la evolución, que es la pinza, que es una de las cosas que caracteriza al ser humano. El ser humano caminó y el ser humano tuvo pinza para poder entonces demostrar su evolución. Ahora bien, los metacarpianos tienen, aunque esta es una articulación reconocida, trapecio metacarpiana, hay otra articulación en silla de montar de unas características pequeñas que corresponden a la que conforma el hueso, el quinto metacarpiano con la articulación del hueso ganchoso. También es reconocida como una articulación en silla de montar, aunque no es muy popular, digámoslo así, entonces no representa pues la misma acción que tiene la trapecio metacarpiana de este primer metacarpiano. Los metacarpianos son 5, todos tienen una forma, tienen una relación y tienen una base que se articula con la segunda fila del carpo, con un tipo de articulaciones de movimientos limitados, pero muy estrechos, que van a relacionarlos unos con otros y que tienen que ver con la función que va a representar. Algo importante para aclarar de una vez, el radio junto con el hueso grande y tal vez también podríamos decir que el trapecio conforman el eje principal de la mano. Sobre ese eje principal rota la mano, si ustedes ven el pulgar rota sobre el eje principal que está conformado por el segundo y tercer metacarpiano y por el hueso grande, y rotan también el meñique y el anular encontrándose y permitiendo el agarre, que eso es lo que nos hace de la mano un instrumento, como lo dije ahora, de precisión. Y los 4 dedos, índice, medio, anular y meñique, están conformados por 3 falanges, falange media, falange proximal, falange media y falange distal. Esas falanges se relacionan en sus bases, con respecto a las cabezas de los metacarpianos, hacen unas articulaciones, unas superficies articulares que coaptan correspondientes, pero que son planas, y unas superficies condilares que se van a corresponder con la superficie articular de la falange siguiente y que permiten una acción de flexión a 90 grados y de extensión a 0 grados, que es lo que da la posición de los dedos. Ahora bien, índice, medio, anular y meñique terminan entonces en unas falanges distales que son triangulares, diferentes a como son ellas, y ahora las describimos un poco. Pero aquí hay algo especial, no existe sino 2 falanges en el pulgar. A veces se habla que el metacarpiano primero es una especie de falange prolongada y el trapecio es un metacarpiano atrofiado. Ese es un concepto que se ha manejado mucho en los últimos tiempos, pero básicamente lo que se quiere expresar con esto es que tiene una diferencia para poder llevar a cabo su función. Estos son la primera fila del carpo, aquí lo podemos repetir un poco, escafoide, semilunar, ahora sí sobre una radiografía, y el piramidal. Y sobre el piramidal proyectado hacia anterior está el pisiforme. Ellos van a ser muy importantes, el escafoide y el pisiforme, porque allí en el tubérculo del escafoide se van a insertar o se van a formar las bases para que se tienda la pared que va a conformar el famoso túnel del carpo. Y la segunda fila corresponde a el hueso ganchoso, gancho del ganchoso, acuérdense del hueso grande, que tiene una relación con el escafoides y el piramidal, una relación muy estrecha, condilar, y el trapecio y el trapezoide. Aquí están algunas de las características de los huesos de la mano. No me voy a detener mucho en ello porque finalmente lo que queremos es como entender cuáles son las estructuras que conforman los huesos de la mano. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué
cada uno tiene unas características especiales y unas formas especiales. Me voy a referir a los metacarpianos porque de pronto allí hay alguna inquietud. ¿Cómo son los metacarpianos? Pues resulta que ellos son prismáticos, ellos son triangulares, ellos no son redondos como pensaría uno, como unas cañas, sino que son prismáticos que tienen una base que está cubierta por cartílago y tiene unas cabezas que son unas semiesferas que coronan cada uno de estos huesos y que van a permitir hacer los movimientos de las falanges a 90 grados. Obvio, cada uno de ellos tiene elementos que permiten la inserción de los interóseos y de los lumbricales, que son elementos importantes para la estabilidad en la función de los dedos. Entonces no son redondos, son prismáticos, que esa es una buena forma de definirlo. Y las falanges, que son triangulares, diríamos así, en su base, un poco estrechas hacia sus cóndilos, pero que están conformadas, la falange proximal y la media, por una base que va a corresponder a un cóndilo, en el caso de la falange proximal, y un cóndilo en el caso de la falange media. Pero una falange distal que definitivamente tiene una forma amañada como, podríamos decir que es como una especie de árbol, es como una espatulita plana que corona el hueso y que permite las inserciones ligamentarias, tendinosas y obviamente le da la forma a esa estructura. Bueno, hablar de articulaciones podemos definir unas muy importantes. Entonces ahora les comenté sobre la articulación radio-cubital distal. Estrecha, tiene una superficie articular que la conforma la pared radial del cúbito con la pared cubital del radio. Y se corresponden perfectamente, que están articuladas por la membrana interósea y los ligamentos interóseos que la sostienen, pero que cuyo principal elemento de estabilidad lo da el famoso disco articular o fibrocartílago triangular. Van a oír hablar mucho de él porque piensen en una carpa extendida desde el apófisis tiroides e insertada en el borde cubital del radio. Y eso da un aspecto como de articulación que va a prolongar esta que sí es la articulación radiocarpal, que tiene unas huellas dadas por la correspondencia con el hueso escafoides y con el hueso semilunar. El semilunar desborda el radio y termina articulándose en parte con ese fibrocartílago triangular del que hablaba. Ahora bien, estas articulaciones, comenté que el pisiforme estaba por delante del piramidal y comenté que era el inicio de las paredes que van a formar el túnel del carpo. También se extienden, esa pared del túnel del carpo se extiende desde el pisiforme hasta el gancho del hueso ganchoso, por un lado, y por el otro lado, desde la tuberosidad del escafoides, se va a ir hacia la tuberosidad que tiene el piramidal. Entonces esto permite crear ese espacio del que tanto han oído hablar, que nosotros denominamos túnel del carpo. Allí pusimos las paredes, obviamente eso va a ir cubierto de ligamentos y de tejido sinovial y va a conformarse una estructura coronada por un ligamento anular, o ustedes también lo llaman retináculo flexor, no me equivoco en lo que les digo, ¿no? El famoso retináculo flexor del que muchas veces han oído hablar. Otras articulaciones importantes, la metacarpofalángica, tiene ligamentos muy parecidos, esos ligamentos a los colaterales mediales que tiene la rodilla, y que deben esos metacarpofalángicos mantener ciertas posiciones para no perder los tonos y permitir la función de la mano. Y unas articulaciones interfalángicas proximales e interfalángicas distales que las vamos a estar repitiendo cada vez que hablemos sobre la mano. Esta es la superficie articular del radio, se los comenté ahora, es un disco prácticamente que va a tener una huella donde va a haber una cresta donde se va a articular el escafoides y una huella donde va a estar articulado el semilunar.
Este es el famoso fibrocartílago del que le hablé, o disco triangular, que es un elemento estabilizador que está muy vascularizado y que a veces es parte de las patologías en la mano, en la muñeca. Algunos movimientos de la mano, flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, hace circunducción. Esas son las grandes especialidades que las puede hacer la mano y la muñeca en este caso, y la mano puede llevar, es la que es significativa para los movimientos. Comenté que había unos ligamentos en la cara anterior y en la cara posterior. Cuando miramos este intríngulis de medicamentos, vemos la superficie articular palmar y vemos la gran cantidad de ligamentos que se van entrelazando, algunos que van uniendo partes de cada una de los huesos que corresponden al radio, al cúbito y a los huesos del carpo. Y algunas que se prolongan y se vuelven importantes, como el ligamento escafosemilunar, radio escafosemilunar, que da estabilidad. Esto es la cara palmar. Ahora este ligamento radio escafosemilunar, estoy hablando de la cara dorsal. Algunos que nacen desde los bordes del radio y van a insertarse en elementos posteriores que corresponden a el carpo. E igual algunos que pasan desde esos elementos posteriores y prolongan hacia el borde externo y la base o parte de lo que es el carpo. Entonces estos ligamentos todos nos van a dar la estabilidad. Si no tuviéramos estos ligamentos, pues obviamente no teníamos ningún tipo de estabilidad en la mano. Importante, todos esos ligamentos son susceptibles de lesionarse y todos pueden dar sintomatología y patología. Bueno. Doctor, una pregunta. Sí. Es que no me quedó muy claro sobre los huesos que conformaban el túnel del carpo. Bien, vamos a situarnos un poco para atrás otra vez. Aquí podemos con esta, los huesos están conformados por el tubérculo del escafoides, y por el pisiforme, por el hueso ganchoso, gancho del hueso ganchoso, y por la tuberosidad que tiene el trapecio. Esos son los elementos que van a permitir las inserciones donde vamos a tener las paredes del túnel del carpo. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, ya, doctor, gracias. Bueno, listo. Cuando empezamos a vestir la mano, entonces diríamos que cuando encontramos la mano en su parte posterior, vamos a encontrar una cantidad de elementos. Lo primero es que si quitamos la piel, este sería el aspecto que tendría la parte posterior de la mano. Una serie de túneles dorsales que van por vainas sinoviales, acompañadas de vainas sinoviales, que se pierden en un elemento que se llama retináculo, en este caso extensor, y que permiten el paso de los túneles dorsales. Yo les había comentado cuando vimos lo del antebrazo, o cuando ustedes lo presentaron, parte del antebrazo, que existían 6 túneles dorsales. Entonces, esto quiero que se lo aprendan como el Padre Nuestro, porque esto siempre lo van a necesitar cuando hagan descripciones en quirófano, cuando estén en urgencias y tengan que explorar al paciente y definir de qué se trata. Son extensores y empecemos a definirlos. Primer túnel dorsal, el extensor corto del pulgar y el aductor. Segundo túnel dorsal, el primer radial. El tercer túnel dorsal, el segundo radial. Estos radiales tienen corto y largo de la muñeca, también llamados, según lo que veíamos el otro día. Aquí están, radiales del carpo. Bueno, tercer túnel dorsal que corresponde al extensor largo del pulgar. Tiene su túnel especial. Tiene que ver con el tubérculo en el dorso del radio, del tubérculo del Lister, y ahí ya se acoda, da la vuelta o toma una dirección que lo guía hacia el pulgar. Bien, y el cuarto túnel
dorsal corresponde al extensor común de los dedos y al extensor propio del índice. El quinto túnel al extensor propio del meñique y el sexto al extensor del carpo, también llamado cubital posterior. Entonces, esos quiero que los mantengan ahí al dedillo porque siempre habrá la necesidad de recurrir a esta anatomía para poder saber de dónde viene. Recuerden que todos ellos tienen inserciones en el antebrazo. Si ustedes se acuerdan algo de esa anatomía que vieron, que me gustó porque la dividieron, la hicieron, te van a encontrar con que todos tienen inserciones tanto en el borde inferior del brazo algunos y básicamente en el antebrazo, en los flexores, en la cara anterior, pero en este caso los extensores en la cara posterior o en el dorso del antebrazo. Ahora terminan, cuando llegan a este punto ya pasan a tendones, muy pocos acompañados de musculatura que se van a insertar y van a conformar los cinchos de los extensores que van a templar y a posicionar el tendón extensor y lo van a llevar hasta la punta de los dedos. No antes, no sobra decir que no son riendas exactas hacia la punta de los dedos, sino que son dos, después de la metacarpofalágica, se empiezan a dividir en dos, sobre todo en el tercio medio, y se unen al final para terminar en un tendón extensor, que es el que se daña muchas veces cuando se juega, se practica algún deporte y se rompe ese tendón extensor. Pero son unas riendas las que forman, que van a tener obviamente unos ligamentos que los van a posicionar en todo el centro del dedo. Entonces, esos son los extensores. Existen unas uniones intertendinosas o ligamentos intertendinosos que mantienen el extensor en su sitio, que permiten que él no se pierda cuando hay una retracción, una lesión, porque se corta el extensor, no se pierde y no se retrae, como si podría pasar en el flexor. Bien, aquí hay algunas relaciones articulares para verlas. Recuerden que tenemos un primer túnel dorsal, tienen elementos tendinosos y vasculares que los van a acompañar, y tienen unos arcos vasculares de tipo arterial y obviamente venoso que van a estar coronando el dorso de la mano, en especial venosos, y que permiten el drenaje de la mano a través de ese dorso. Por eso la mano se puede inflamar, pero donde más podría uno encontrar edema es en el dorso de la mano. Aquí esta figura nos muestra la cara palmar. Aquí es otra historia. Aquí vamos a encontrar el túnel del carpo. Dijimos que ya le hemos puesto unas paredes, tanto en el borde radial como en el borde cubital, que van a estar coronadas por un retináculo flexor que mantiene los elementos que van a ingresar al túnel del carpo, y que son 10 para que de una vez los aclaremos, que son los tendones flexores superficiales, los profundos, el nervio, el nervio mediano y el flexor largo del pulgar. No hay paso de elementos vasculares a través del túnel del carpo. Ojo, porque esa es una pregunta siempre en la que se quedan. ¿Cuál es la arteria que pasa por el túnel del carpo? Y la respuesta debe ser ninguna. Obvio, hay una arteria nutricia que da la vascularidad al nervio, y hay algunas arteriolas, vínculas que le dan vascularidad a los tendones, pero no son arterias importantes y no hay ninguna arteria grande que pase a través del túnel del carpo. No se le olvide esta recomendación, ¿no? Bueno, esto vamos a seguir pasando. Los ligamentos aquí es una parte muy articular. Me voy a referir entonces, ya después de la parte ósea, voy a referir a esto, que es algo que van a estar viendo constantemente. Son los músculos interóseos. La mano se mueve a través de la musculatura flexora y extensora que viene del antebrazo, con una vascularidad que viene del antebrazo, obviamente, y con una inervación que viene desde la parte superior, pues desde el plejo braquial, pero que termina aquí
dividida obviamente en tres nervios. Uno que va por la cara, por la parte anterior, que es el mediano, y uno que va por la parte cubital, que es el nervio cubital. Y en el dorso, estoy hablando de la cara palmar, entonces, y en el dorso, el nervio radial, que es el que da la sensibilidad a la parte dorsal de la mano. Estos son los llamados, entonces ahora sí, musculatura intrínseca de la mano, conformada por los interóseos, que son 4, que van a estar entre huesos, interóseos, que van a tener unos importantes en el primer espacio, que se articulan como ustedes pueden ver en la base y en el cuerpo y hasta el cuello casi de cada uno de los metacarpianos, y que van a terminar realizando funciones de abducción, o sea, separación de los dedos, y aducción, acercamiento de los dedos. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Hay 4 dorsales y 4 molares. En algunas partes desconocen uno de los dorsales, entonces se habla sobre los molares, pero prácticamente son 4. Ahora, hay una musculatura intrínseca de la mano. Esta es la parte, como estábamos hablando de hueso, esta es la parte que corresponde al hueso, y a la parte más íntima e interósea, que es donde están estos huesos. Sobre ellos va a haber unos tejidos que van a estar conformando las partes sinoviales, y sobre estos ya van a ver la musculatura intrínseca de la mano, que son los también llamados, como lo dijimos ahora, músculos intrínsecos de la mano. Voy a guardar esta diapositiva para hablar del extensor, porque quiero que vean esto de la fascia y lo que encontramos acá. Entonces, un momentico. ¿Me cierras allí, no? Cerrar. Perdón un momentico, jóvenes. Bueno, un momentico que tuve aquí un pequeño impasse. Es una musculatura intrínseca de la mano, ya después de haber pasado la parte ósea y estos interóseos y de haber puesto espacio. Entonces la mano va a tener una región tenar, que corresponde a esa parte prominente de la palma de la mano, aquí la estoy señalando, una región media que corresponde digamos que al paso del túnel del carpo, y una región lateral cubital que corresponde a la región hipotenar. Cada una de estos espacios va a estar encapsulado, va a tener unos tabiques que, aunque los hace relacionar, crea espacios diferentes donde van a contener musculatura y donde se va a separar del túnel del carpo. Y van a estar por una fascia palmar, que es la parte que, si quitáramos la piel, encontraríamos, y que es base de muchas patologías, como alguna llamada fibromatosis. De pronto alguno la ha visto, de la enfermedad de Dupuytren. Entonces, tener en cuenta la gran cantidad de elementos que cubren esa base que vimos acá. Aquí estamos hablando de la parte ósea, parte muscular intrínseca, y ya lo que es los compartimentos de la mano. Y lo podemos ver mejor después de, ya habíamos hablado de los interóseos, que les puedo nombrar acá. Vamos a mostrar la región hipotenar y vamos a mostrar la región que corresponde al compartimento tenar. Cada uno de estos elementos va a tener 4 músculos. Esos 4 músculos van a ser de capital importancia, porque cada uno va a tener una actividad que le va a proveer, en el caso del pulgar, le va a proveer la especialización, que es el abductor, el aductor, el flexor corto y el oponente del pulgar. En el meñique se repite, aunque tiene un oponente muy pobre, y sin embargo se repite la misma cantidad de musculatura.
no con el mismo aspecto, no con la misma especialidad. Y esta es la parte, voy a detallarlo aquí, donde iría el túnel del carpo. Entonces tengo una región y tenar, que corresponde a esa parte prominente de la base del pulgar, una región hipotenar que corresponde al borde o esa parte prominente que tiene la región cubital, la base del meñique, y una parte central que corresponde al túnel del carpo. ¿Cómo van hasta allí, jóvenes? Jóvenes. Bien, doctor. Bueno, ahora bien, aquí tengo en forma esquemática cómo estaría en el compartimiento tenar la musculatura, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Y también debemos incluir el aductor del pulgar. Y en la región hipotenar, abductor del meñique, flexor corto y oponente del dedo meñique. Hay una situación. Hay unos músculos interóseos que nos permiten dar estabilidad a la mano. Esos están por el dorso y ellos se van a insertar en la articulación metacarpofalángica y ellos van a terminar en la base de las falanges, van a atravesar la articulación metacarpofalángica y son las que le van a dar estabilidad a la musculatura y van a evitar que esto se pierda su función. Entonces, aquí voy a hacer un resumen de lo que es la región tenar rápidamente. Estos son bosquejos, un libro muy la anatomía de Grace. Aquí pueden ver disecciones hechas y dibujos hechos en ese momento. Nos muestran los famosos lumbricales de los que él está hablando ahora, que nos permiten tener la estabilidad y los enteróseos por la parte dorsal que nos van a ayudar a dar estabilidad a los dedos para poder hacer sus extensiones. Bueno, aquí estaba hablando de cada uno de los músculos. Entonces, el flexor corto, el abductor del corto del pulgar, que es el primero que creo que debemos hablar. Su nombre lo dice, es abductor del pulgar. Participa en la ponencia también del primero, del dedo, y está inervado, obviamente, por el mediano, pero también recibe parte de la inervación del cubital en algunas de sus fibras. Esto es lo que lo hace especial. Este es el flexor corto del pulgar. El flexor corto del pulgar tiene dos vientres, comparten un tendón. Ellos van a insertarse en los sesamoideos, que son como el resto óseo de la evolución, y que su función es flexionar la articulación carpo-metacarpiana y metacarpofalángica del pulgar y ayuda también a la ponencia. Cuadrangular, es un músculo totalmente cuadrangular. El oponente del pulgar nos va a ayudar a que traigamos, a que hagamos la función de la que hablamos ahora de ponerse al frente de los dedos de la mano para hacer la pinza. Y el aductor que acerca al dedo pulgar, lo une al dedo pulgar y que tiene una forma de abanico que es el que más podemos, digamos, ver y que sería el primero que encontraríamos si quitáramos la piel del primer espacio interóseo. Estos son los movimientos que hace entonces el pulgar. Lo pueden ver, la extensión, la flexión, la abducción y la aducción. Son movimientos que hay que separar, que hay que mostrar de diferente manera. Y la región hipotenar, que tiene el abductor del dedo meñique, que es el más superficial, que flexiona la falange, el flexor corto, que hace una flexión de la metacarpofalángica, y el oponente del dedo meñique, que como comenté ahora, es un músculo que no tiene las mismas características del oponente del pulgar, pero que sí cumple una función de oponencia corta. Ahora, hay un músculo pequeño que es el palmar corto, que a veces está coronando la región hipotenar y le da su forma, que está obviamente en el borde más
cubital de la mano. Bueno, aquí estoy hablando de los interóseos, hay unos dorsales, hay unos músculos interóseos dorsales, se localizan entre los metacarpianos. Estos son interóseos palmares que ya lo habíamos hablado, por eso les decía yo que a veces se nombran 3, pero realmente esos interóseos corresponden a 4 músculos interóseos palmares, aunque aquí lo hemos puesto como 3, que así lo hemos encontrado, y a 4 músculos interóseos dorsales. Bien, entonces voy a avanzar un poquito acá para que no se me van a dormir. Bueno, esta es la inervación de la mano. Está dada por una arteria radial y una arteria cubital, que son potentes, son grandes y que a su vez van a crear unos arcos que prácticamente van a permitir encontrarse. Estos arcos, a dar unos arcos superficiales y profundos y que le van a dar vascularidad a todos los dedos, como lo está mostrando este bosquejo. Importante, tenemos algunas arterias ramas de la arteria radial y cubital que se vuelven dorsales y permiten hacer unos arcos dorsales de la mano, también superficiales y profundos. Con esto quiero significar que la vascularidad de la mano es muy rica, por eso es que cuando se amputa existe tanta posibilidad de poder recuperarla, de todo dependiendo pues del nivel de amputación y las características. Bueno, la arteria radial, como ustedes saben, pues es la considerada, probablemente vienen todos del humeral, radial y cubital, pero recuerden que siempre hay una que tiene mayor preponderancia, o sea, mayor tamaño, mayor vascularidad. Lo que debo decir es que no siempre es la arteria radial la que sea la mejor aportante. También la arteria cubital se vuelve probablemente más que la arteria radial en la mejor aportante. Esto es una característica que se ha estado, que se estudió y que en estadísticas ha mostrado que la arteria cubital es la que mayor volumen tiene. Y estos son la inervación de la mano, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. El nervio mediano lo nombramos ahora, dijimos que pasaba a través del túnel del carpo. El nervio mediano es una estructura, usted la ve y es brillante. Pasa a través del túnel del carpo y se divide, empieza a dar ramas para el pulgar, ramas para cada uno de los espacios interóseos y tiene algo bien especial que es esto, que es la anastomosis que hace con el nervio cubital, que viene a través del canal de Guyon. En la cara anterior de la mano, la cara volar de la mano, se encuentra el túnel del carpo y se encuentra el canal de Guyon. Esta es un segundo estructura de la que poco se habla, porque está conformada ya no por los elementos, como vimos ahora, conformados por paredes y un retináculo, sino por el reflejo de esos retináculos que forman como una especie de lazada y permiten el paso, ahora sí, de la arteria cubital y el nervio cubital, que se van a encargar de inervar toda la musculatura de la región hipotenar y los músculos interóseos. Por eso es que cuando queremos hacer una evaluación rápida de la mano, hablamos de músculos, de hacer el signo del bien, o sea, entre el índice y el pulgar, unirlos y levantar el resto de los dedos. Eso permitiría hacer una evaluación rápida de la estructura. Es el nervio mediano, esta es una corte donde nos muestra cómo están distribuidos los flexores. No están amontonados como podría uno pensar, sino que están en una especie de anaqueles, si lo pudiéramos decir así, de vainas sinoviales que permiten el trasegar de esos tendones flexores superficiales y profundos y que los separa y los mantiene. Los profundos casi que en la base, unos 4, y los superficiales que van a estar de 2 en 2, más o menos como haciendo unos espacios. Y un tendón flexor largo del pulgar que está siempre
al nervio mediano, aquí lo pueden ver, y que hay que tener en cuenta siempre que uno tiene referencias para hacer las cirugías. Y el nervio radial, que aborda prácticamente al dorso de la mano por un ramo superficial. Ese ramo superficial nos va a dar inervación, sensibilidad, pero recuerden que el nervio radial ya se ha encargado de darle inervación a la musculatura extensora en la muñeca y la mano. Nervio cubital, que nos va a inervar todo lo que es la región hipotenar, los musculatura de esa región hipotenar, y aquí era donde decía yo que tiene algún tipo de inervación hacia el aductor del pulgar. Tiene algunas fibras o alguna de sus vientres que está inervado por el músculo, por el nervio cubital. Así también los interóseos, tanto los dorsales como los interóseos palmares. Muy bien, jóvenes. Esto es un poco un recuento de lo que es la anatomía. Yo tenía aquí una cosa, igual como vamos a ver semiología, algo rápido para que ustedes tengan en cuenta allí. Hasta allí, ¿qué preguntas tienen? Jóvenes. Doctor, el radial entonces entraría a inervar toda la parte todo el compartimento tenar. Tenar, exactamente. El mediano, el medio y el hipotenar sería el cubital. El radial no, el compartimento tenar no. Oh, el mediano sería el que vendría a tener la vascularidad, perdón, la inervación de los músculos del compartimento tenar, el mediano. ¿Sí? Mediano. Mediano. O sea que Y el cubital, los de la región hipotenar. ¿Sí? ¿Y el radial entonces cuál sería el área motora del...? El dorso. Estaría inervando el dorso de la mano, el dorso, para ubicarnos. Algo que me falta allí comentar en la anatomía. Ahí me están viendo en la pantalla, ¿cierto? Voy a buscar una imagen que quiero que la vean porque tengo otras, pero esta imagen de pronto nos puede servir para ver algo. Cuando hablamos, sí lo están viendo allí, ¿cierto? Esta es la imagen que quiero que vean. En esta imagen, digamos que hay dos estructuras muy importantes. La primera estructura que quiero que tengan en cuenta es la del músculo extensor del dedo. Él tiene un cincho, digámoslo, es un cincho, una especie como de elemento que estabiliza el extensor, pero tiene al lado y lado, si lo viéramos más esquemáticamente, unas cuerdas, sobre todo que se van a ver muy bien separadas en el dorso del dedo a nivel de la falange media y que terminan en un tendón único hasta la punta del dedo. Esto es la parte dorsal. Claro, tiene muchos anclajes, tiene muchos elementos que mantienen la posición del tendón y a esto lo llamamos aparato extensor. Pero tiene un aparato flexor que es más complicado. Aquí lo estoy mostrando porque este aparato extensor lo que nos está diciendo es que está conformado por los tendones flexores superficiales y profundos. Entonces, para hacer un bosquejo, después de que pasan a través del túnel, ellos viajan a través de sus sinoviales y llegan a insertarse a la falange media, el flexor superficial, y a la falange distal, el flexor, horadando al flexor superficial y pasando a través de algo que se llama el quiasma de Camper. Pero ojo, esto va incluido en un sistema de poleas. Ese sistema de poleas que está sembrado en partes que corresponden entonces a la región anterior de la metacarpofalángica, donde está la polea 1, que es de pronto la que ustedes más conocen porque es la que atrapa el nervio, el tendón flexor y hace el dedo engativo. Y de ahí en adelante un sistema de poleas circulares y oblicuas que permiten el paso y que le dan tanta especialidad a la mano. Como ustedes lo pueden ver, doblar las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales hasta poder hacer el agarre de la mano. Entonces son dos sistemas diferentes, son dos sistemas que pudieran tener
pues prácticamente una gran diferencia por el tipo de inserciones que tienen, porque son muy diferentes. Uno que está muy anclado, que es el extensor, y otro que está más bien libre, aunque está unido por vínculos, que, que son los flexores y que son bastante especiales. Bueno, aquí una cosa rápida, porque sé que ya están no hablando solo, perdón, solo no hablando, sin, no tienen preguntas. No, doctor. Así de claro ha sido, no puedo creerlo. Bueno, aquí algunos movimientos de la mano. Esto es lo que quiero mostrar. Decirles a ustedes que esta es la actitud de la mano. La actitud de la mano no es en extensión. Por eso es un error cuando la gente dice, doctor, es que yo quiero que el dedo quede recto. El dedo recto no sirve sino para señalar. Los dedos tienen flexión y deben mantener flexión. Si ustedes miran sus manos en estos momentos, están en reposo, seguramente están flexionadas todos los dedos de sus manos. Ahora bien, estas son algunas cosas que uno debe ver. El dorso de la mano es laxo. La cara palmar de la mano no tiene la laxitud, es pegada, tiene digamos que unos referentes muy claros que corresponden a los pliegues de flexión de la región tenar y de la región media de la mano. Entonces, eso nos hace o nos muestra la región tenar, nos muestra dónde pueden estar cada uno de los elementos. Entonces, son zonas diferentes. La zona de la palma está anclada por tejido conectivo para poder hacer agarre. La zona del dorso de la mano no está anclada y permite que se vean parte de los tendones extensores. También permite la inflamación de la mano por el sistema venoso, que es muy rico en esta parte. Bueno, algunos de los aspectos tenemos unos arcos. Entonces, esto es lo normal de la mano. Cuando ustedes vean una mano que tiene arcos como estos, tiene abultado la base del pulgar y abultado el meñique, estamos hablando de una mano más o menos normal. Ahora, en la cara palmar uno puede diferenciar partes de la mano y esas partes tienen que ver, lo voy a poner acá, con los espacios interdigitales conforman unos valles, unas partes planas y lo que queda en la base de cada uno de los dedos, unos montes, unas partes planas y unos montes. Aquí es donde está lo de que comentaba ahora, la percepción de la polea 1, que es en la base de los dedos, que corresponde al atrapamiento del nervio flexor. Bueno, movimientos de la mano, flexoras. Y esto es una cosa importante. Cuando miramos la mano en el dorso, además de ver los tendones, que podemos verlos en función, en acción, debemos tener en cuenta que hay una cadencia que tiene una relación. Por ejemplo, el tercer metacarpeno será el más prominente, al segundo y al cuarto. Entonces, esa cadencia nos sirve para saber si hay una fractura o no hay una fractura. Bueno, esto es para algunos signos que los vamos a ver, que podemos tenerlos en cuenta dependiendo de lo que estemos buscando. Aquí se repiten los túneles dorsales que se los comenté ahora, la función de la mano y algunos signos de atrapamiento de los nervios. Bueno, jóvenes, hasta aquí, cuéntenme cómo van. ¿Preguntas? Doctor, sí, qué pena, es que no entendí muy bien lo de la anastomosis del nervio cubital con el mediano. Claro, esta me sirve mucho, esta diapositiva. Si tú la estás viendo allí, la estás viendo y siguiendo, ¿cierto? Este es el nervio cubital. El nervio cubital da algunas ramas, obviamente, para toda la musculatura de la región tenar, pero hay unas ramas que se unen con ramas del mediano. Y él mismo da algunas ramas que se prolongan hasta la base del aductor del pulgar, que está en la parte anterior, en la región tenar. Entonces, cuando uno habla de que hay una lesión del mediano y que no hay función de la musculatura tenar, se sigue haciendo una aducción. Y en la percepción de la semiología puede ser un error, porque esa inervación se da a uno de los vientres del aductor. Gracias, doctor. Doctor, o sea que si un paciente tiene
una debilidad en la aducción del pulgar podría ser también por una lesión cubital. Claro, siempre tienes que tener en cuenta la lesión del cubital. Pero la lesión del cubital también va con la atrofia. Mira, aquí puedes ver que están los interóseos y se forma en esta primera zona que hay un interóseo para el pulgar, se va a formar un vacío. En el dorso de la mano se va a formar un vacío. Cuando ustedes tocan la base del índice, en el dorso, en el borde, digamos, radial, en la base del índice, ese es el interóseo, el primer interóseo. Ese se atrofia e inmediatamente tenemos lesiones del nervio cubital. Eso lo vamos a ver en la semiología. ¿Qué más preguntas, jóvenes? Preguntas. ¿Jóvenes? Por mi parte no, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Como vamos a ver semiología, me gustaría que volviéramos a repetir un poco la anatomía. Yo le decía a Juan que me gustaría cuadrar con el grupo. Me falta una rotación con el primer grupo de rotación porque quiero que hagamos la práctica. Pero con el segundo y el tercer grupo, si se pudiera, son 4 grupos, ¿no quieres? Son 4 grupos, ¿cierto? No, me faltarían 3 grupos todavía. Pero el primero y el segundo grupo me gustaría tener el día lunes, si pueden, miren el espacio, la primera clase que debíamos de tener para hablar de semiología. Entonces, por favor, me avisan, ¿no? Para ver si lo podemos cuadrar en la tarde. Doctor, sería un poco complicado cuadrarlo el lunes en la tarde porque tenemos anfiteatro de 2 a 6. Ah, ya, ya. Donde La queda- pregunta que entra esto, pues esta es una clase que quedaba pendiente junto con la de Plejo, para que también, también quiero que la veamos, que es cortica, no es muy larga. Entonces me queda pendiente. Voy a preguntar a ver si esto lo podemos meter allí. Pero para semiología mejor, porque acuérdense que la semiología es la aplicación de la anatomía, Juan. Eso lo vimos con el grupo, ¿no? La semiología es la aplicación de la anatomía. Entonces, Sí, no se señor. preocupen por eso. Pronto algunas preguntas, pero más de semiología. Listo, entonces hablamos, me comentas. Listo, doctor. Espera, y aunque es una clase que debimos ver hace unos días, igual estoy allí para resolver sus dudas. Muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Juan, gracias. Chao. Gracias, doctor. Bueno.